¿Se me oye bien? Sí, hoy sí, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Jueves de Poesía. Hoy están conmigo tres poetas. Tengo aquí a Peter Bessel a mi izquierda, a Pablo Cantuarias y a Lina Tabascova aquí a mi derecha. Hoy vamos a hablar sobre palabra y sonido, y para hacerlo primero voy a presentar a Peter, y lo voy a hacer en 3 idiomas, aunque en realidad lo debería hacer en 4, que es en los 4 idiomas que él escribe. Peter Bessel has lived here in Madrid desde los años 90, en Lavapiés. Il est venu ici aujourd'hui avec este libro que se llama Delta, in which he has written a lot of poems en varios idiomas, Danish, French, español and English. Bueno, a ver, esta gracia era un poco para que entendáis que Peter escribe en estos 4 poemas, y todo empieza en el 2003, cuando a él le llaman desde Radio Exterior de España y le proponen que vaya a leer poemas. Entonces Peter dice: maravilloso, me apetece muchísimo, voy a leer mis poemas. Cuelga y de repente se queda pensando y dice: Radio Exterior de España, pero esta gente se dedica a la difusión del español y yo no escribo en español. Entonces se puso a escribir un poema en español y le salió en 4 idiomas. Y en 2014 publicó esta maravilla de libro que os voy a enseñar, que se llama Delta, que está escrito en estos 4 idiomas, y que para mí viene a ser un poco la demostración de que al final la poesía es un idioma en sí mismo, es una lengua en sí misma. Y puede ser que cuando leamos o escuchemos sus poemas no entendamos todas las palabras, pero no es necesario al final. Yo muchas veces también pienso, por ejemplo, en Lorca y en su poética y en las palabras, que al final las palabras de Lorca solo pueden ser entendidas desde Lorca, son completamente autológicas, salen de la normativa, es decir, al final las palabras de un poeta rebasan el diccionario, no tienen el significado solo del diccionario. Y bueno, Peter, aparte de estos 4 personajes o 4 personas que son Peter, que son estas 4 idiomas, también suma una capa más, que es la capa del sonido. Desde el 2008 hasta el 2011 estuvo incluso de gira con su proyecto, poniéndole música a estos poemas. Ganó un premio del Ministerio de Cultura y estuvo de gira con el Instituto Cervantes. Y otra capa más en el libro son los collages de una ilustradora. Y los collages vienen, la verdad es que vienen muy bien porque es un poco como un patchwork, ¿no? Al final es como ese puzzle, ¿no? de toda su dimensión poética, que también está un poco expresado a través de las ilustraciones. Y bueno, antes de extenderme más, yo creo que lo mejor va a ser que Peter nos presente alguno de los poemas de este libro. Luego, creo que también, o por lo menos eso me dijo a mí, ha traído algún poema de los nuevos, pero bueno, ya... Y muchísimas gracias a María para recibirnos aquí. Voy a leer un poema que se llama Greed o Prod, que podría ser avaricia y llanto. Yo no escribo en 4 diferentes idiomas, escribo en poesía. Yo suelo decir que la poesía no tiene idioma, es un idioma. Muchas veces cuando se pregunta a la gente ¿quieres que te lea un poema? No entiendo este idioma. O sea, poesía es un idioma en sí que algunos piensan que no entienden. Entonces yo he estado viviendo, soy parte de 4 diferentes culturas y junto con los colores que yo he conocido. Sí, ok. Donde yo nací, dans la langue maternelle de mon pays, på mit modersmål dansk. Greed, avaricia, er grådighed, og gråd
La primera sílaba de soledad y separation es llanto. Federico's lament for Ignacio, matador de toros, a las 5 de la tarde. Banqueros, financieros, malversadores, unos labor, aseguradoras de vuestras propias vidas, playboys of the Western world, your eyes are dry, et dans vos cœurs, il ne pleut pas. Non, vos cœurs ne connaissent pas la douleur ni la douceur del llanto. For in your financial language, et dans les énormes garages vides de béton of what should have been corazones in the empty concrete apartamentos subterráneos, underground parking lots of your hearts, no se oye ningún llanto. Donde en este gol, what should have been lágrimas, tårer, alarma, tears of compassion, no es más que un frío goteo, nothing but a leak, the cold dripping of greed, grådighed, avarice. Es como en los conciertos de jazz, se dice, aplaude después de los solos. Muy bien, pues voy a leeros un poema que escribí hace 2-3 años, que había tenido una operación en el corazón, me habían quitado un tumor en mi corazón. Y, este poema se llama I'll Let a Song Go Out of My Heart. En mi próximo libro todos los poemas tendrán títulos de jazz standards, que es mi especialidad, pero no son letras para estas canciones, es simplemente el sentimiento que esta canción me ha hecho sentir y de eso ha salido el poema. I let a song go out of my heart. Something was haunting my heart and had to be taken out. Algo me dijo la bella cirujana, más propicio, more likely to visit a young woman than a man of my age. En el fondo no me sorprendí, no me extrañó, car j'avais toujours su, siempre había sospechado que cuando yo me dormía, a damsel would rise from my bed and, sans faire du bruit, sneak down in the cellar, la cave, to have a drink of water de la fuente, la source qui émane d'entre les rochers au-dessous de mon jardin. Music's Siege 1. Hasta entonces, I had always thought that nostalgia, la añoranza del pasado, was what peopled my dreams with images, craving words to be understood. Now it dawned on me, de pronto entendí that what I missed so painfully, lo que echaba de menos con tanto dolor, was nothing except words in need to be erased, to leave the meaning. Y pude beber without quenching my thirst. Muchas gracias, Peter. Una de las cosas que él hace y que yo no he hecho cuando estaba introduciéndole es que recoge parte de lo que dice en otro idioma, como si fuera una especie de eco, lo vuelve a traducir, no sé si os habéis fijado, lo cual es bastante evocador, por lo menos a mí me parece muy evocador, no sé al resto. A Pablo Cantuarias lo conocí en una tertulia que tenemos los viernes
de poesía. Nos reunimos y hablamos de poesía, leemos nuestros propios poemas, nos degollamos a veces un poco sobre él. Y luego en otra tertulia que teníamos, bueno, en realidad en otra lectura de poemas, Pablo me regaló su libro, Hacia Otruno, y cuando me lo regaló me vino con un regalito dentro, con un glosario. Yo lo abrí y dije, vamos a ver, no sé, a lo mejor lleva un glosario porque está escrito en varios idiomas, pero no, en realidad Pablo, para este libro, para Hacia Otruno, y sigue haciéndolo también ahora, se inventa palabras que yo a veces pienso y digo, cuando lo estoy leyendo digo, bueno, no sé si realmente necesitaría el glosario o no, pero bueno, como él explica, al final es un poco al uso de cada uno, o sea, él regala de vez en cuando el glosario y tú lo puedes utilizar o no, porque al final es lo que hablábamos, la poesía en sí misma es un idioma. Entonces, bueno, Pablo, la verdad es que tiene una biografía bastante sorprendente. Cuando yo leí que había estado jugando a ajedrez con 3 años, tuve que preguntárselo por Messenger porque no tiene ahora mismo teléfono. Y sí, ha ganado varios premios de ajedrez. Luego se interesó, que yo creo que también puede ser que por eso las palabras y el sonido que tienen sea tan importante para él, se interesó mucho por la música y música electrónica. Ha estado estudiando y está ahora mismo de Erasmus aquí, está estudiando filosofía y griego en la Universidad Humboldt de Berlín. Y bueno, a mí me parece que su poesía es un reto cuando la lees y cuando la escuchas. Sobre todo a mí me parece que tiene una manera de leerla que se adapta muy bien a lo que hace y es como que el yo del poeta de repente sale cuando está leyendo, no sé. Sin más preámbulos voy a dejar que Pablo lea 2 de sus poemas. Hola. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar acá y a María por darme la oportunidad de poder estar frente a ustedes, ¿no? Y a mis compañeros que están aquí sentados. Bueno, voy a partir con un poema que, tal vez es el que tiene más palabras inventadas para que en el fondo tome lo que María acaba de decir, una cierta plasticidad, ¿no? Este poema, para explicar un poco, para que tenga más sentido, ¿no? Lo escribí el mismo día en que volví de Nueva York, hace 2 años aproximadamente, a Berlín. Había estado 6 semanas en Nueva York después de haber pasado una etapa catastrófica de mi vida, y en Nueva York fue igual de malo. Y después, cuando volví a Berlín, una de las personas que más quería, que me abrió la puerta en el departamento donde vivíamos, una comunidad, no me recibió, sino que me dejó la puerta abierta y se fue a dormir, ¿no? Entonces me sentí horrible, porque yo no quería volver a eso, pero tenía que volver porque tenía compromisos. Y entonces me tiré en la cama, que era una cama deshecha, una pieza sumagada, donde yo ya producido un genocidio de arañas 1 año antes, ¿cierto? Y me sentí como de arena, como si todo mi cuerpo estuviese hecho de arena, ¿no? Y me tiré y tenía mi cuaderno de notas y me puse a escribir un poema, que es este, que es más o menos, que está más o menos escrito de una línea, aunque tuvo un par de correcturas después, ¿no? O sea, bueno, se llama Quemana, ¿no? Quemana. Arde tu cuerpo, arde mi cuerpo en tu fragua, quema. Conceda a mi paso la venia de un sí, esquiva de mí tu contacto, Dios del dolor. Quemana, deja manar los sí, Quemana, deja manar el valle de los síes. Muéstrale al paso el estrecho pasillo de momentos correctos, amor infinito, espacio abierto de ojos. Que síntesis usa lo húmero, al Dios del logos y el número. Prisiontica, abre tus pétalos, nautiqué, baja de humana barca. Quema, artesana del carácter, concede a mi síntesis la náutica de cis. Prisiontica, abre un pétalo, fresca gota pureza cristal.
nubes de pies descalzos de seda, un ciego camino de cis sin punzantes noemas, el estrecho pasillo de momentos correctos, los cairótidos, quema huye del paso cairótido, los cairótidos, tu pragma es llave de cis, acna, elemento en que fluyen tus horas, síntesis, que emana, logúmero, el acna, ¿dónde está el acna? El acna es el río de los cis, los cairótidos peces de agua, la que abre sus olas como abrazando humedad. El acma es el río de cis, la nautiqué de acna no toca quema, que emana de rama verde el amor, los ojos se desbordan, un río verde caricias rubí, los cairótidos peces de agua, la que abre sus alas como abrazando humedad, el agua del acna, que emana el acna, cairótidos pasos solo momentos correctos, una síntesis en solo momentos correctos, de sí en sí, Van Nautiqué. Gracias. Muy bien. Bueno, este libro es, digámoslo así, tiene dos partes. ¿Lo digo ahora o lo digo después? Puedes decirlo cuando quieras. Tiene dos partes. La primera parte es cómo yo llego al fondo a mi deseo de destruir el mundo. Y termina en una evocación de la guerra, ya en un deseo de la guerra. Y la segunda parte es como un renacer y un inventar dioses modernos, también reivindicando algunos dioses antiguos como Ares, ¿ya? Pero inventando más bien dioses modernos, de los cuales, por ejemplo, Kema era uno, Kemana es otro, ¿cierto? Para salir de esa soledad, ¿ya? Entonces voy a leer un poema, digámoslo así, que es inicial como para la dialéctica que está dentro del libro. Y este poema tiene solo una intervención en el plano lingüístico, y es que no ocupo la palabra hombre para hablar sobre el actor de la historia, sino que ocupo la palabra omger, ¿no? Donde intento hacer en el fondo patente en la palabra que no es el hombre el actor de la historia, sino que es el hombre y la mujer, ¿ya? Fue un acto en el fondo desde ya un entrenamiento del feminismo en los círculos en que me movía en Berlín, porque allá hay un feminismo muy duro, o sea, me lijó completamente, ¿no? ¿No? Viniendo de Latinoamérica, ¿no? Me lijó, ¿no? Claro. Luego nos explicas mejor eso. Sí. ¿A qué te refieres con fuerte? No, que o sea, eran muchas, digámoslo así, muchas expresiones, muchas como obviedades en mi comportamiento y en mi manera de hablar, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero que caía muy mal, entonces empecé como a pensar, bueno, ¿cómo lo hago para sobrevivir en este medio? Muy bueno. Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar ciertas cosas, y claro, al principio puede ser algo un poco artificial, porque uno se adapta, ¿cierto? Adquiere un nuevo comportamiento, pero ya después claro, empieza a naturalizar, ¿cierto? Y bueno, leeré entonces este poema que se llama Síntesis, y es, como digo, el principio como de la dialéctica de todo el libro, ¿ya? Y dice así. Síntesis. Deseo del amor. Moras e inicias los juegos. Síntesis de agua. De lo concreto resbalan las brisas de la vida, seducidas de mañanas sin fricción. Síntesis de seda. Augusta, inmortal es tu tela, mortal en el omger, inmortal tu cadena, condena del amor. Síntesis. Deseo del amor. Moras e inicias los juegos. Gracias. Muy bien. No sé qué os ha parecido esta creación y creatividad de nuevas palabras, pero la verdad es que La cosa va muy bien, ¿no? sí, fenomenal, muy evocador
Y para analizar un poquito este tema de palabra y sonido, queremos explorar un poco la oralidad desde todas sus trincheras. Entonces también tenemos aquí a Elena Tabaskova. Elena llegó aquí a España de Rusia con 5 meses y el otro día me decía, bueno, a ver, en realidad, vale, rusa española, pero yo no he salido más de España más que 5 días y me sale escribir en España. Ella ha probado a recitar con música y Elena tiene muy en cuenta cuando recita que el ritmo es algo importante también cuando escribe. Yo la conozco de otros locales, de otras jam sessions, de otros micros abiertos y de la tertulia también. Y no sé muy bien qué habrá traído hoy, pero estoy convencida de que os va a sorprender. Buenas noches, encantada de estar aquí. La verdad es que mi primera ronda va a ser bastante cortita, pero luego en la segunda sí que hay poemas un poco más largos. Es que hay uno que son 2 estrofas, entonces ya aviso. Se titula La metodología de la memoria porque al final es un privilegio y no sabemos hasta cuándo la vamos a tener. Y bueno, no sé si en algún momento mi piano dejará de sonar o mis dedos yacerán inmóviles por cansancio, abandono, sobresaturación o enfermedad, mientras almacenaré todas las partituras que el tiempo me permita hasta que el olvido se las aprenda mejor y le tenga que ceder el último relevo. Muy bueno. El siguiente lo voy a intentar de memoria, se titula Bala extraviada. Tiene que ver con que a veces pensamos que estamos perdidos, aunque sabemos realmente que no lo estamos, pero nos sentimos perdidos. Una tallada que no sabría explicar muy bien, pero lo intento explicar en el poema, aunque no quede muy claro, ¿no? Bala extraviada, que no perdida, vaga buscando un refugio donde esconder sus miedos y pecados. Se encuentra en un viejo laberinto donde todas las supuestas salidas se disfrazan de paraísos para luego transformarse como un sueño lúcido lo hacen pesadilla. Caben todos los revólveres, pero en ninguno haya una cama limpia y cómoda para descansar. El último disparo erosionó su interior y esparció los sedimentos, bien masticados, por las calles de algún lugar del universo. Y ahora, esta bala, hueca y mortífera, no sabe cómo parar el tiempo y atraer los trocitos de su ser, antes de que su mundo implosione hasta consumir lo poco que queda de ella. Bala extraviada, que no perdida, sigue buscando el camino a su hogar. Qué bonito. Elena disparándonos metáforas. Vamos a seguir con Peter y bueno, simplemente añadir que Peter sigue viajando mucho. La última vez cuando yo intenté que él viniera tenía una fecha prevista, lo que pasa es que me dijo uy no, porque voy a estar en Conques. Se retira mucho allí, a ese pueblo francés, y de hecho ha estado tocando allí con el grupo que tiene varias de las poesías. Y bueno, el otro día cuando quedamos en un bar de Lavapiés para hablar un poco de su poesía, me sorprendió mucho porque al final los dos es verdad que teníamos un poco como la misma idea sobre poesía igual lenguaje propio, y es un idioma y por qué me tiene que preguntar la gente si se tiene que entender, no se tiene que entender, en fin. Esto que al final a los críticos les vuelve un poco locos, pero que yo creo que a la gente que viene a las jam sessions lo que nos apetece un poco es que nos inspiren, ¿no? Pues va a leer un poema que a mí me encanta, así que muchas gracias. Hoy te lo voy a dedicar a ti. Se llama Bestefa. Bestefa quiere decir el mejor padre.
y es abuelo en danés. El abuelo es el mejor padre. Y es la única palabra que mi nieta sabe decir en danés. Por eso se llama Bestefa. Mi nieta es parte cubana, parte francesa, parte danesa, un poco mezcla de muchas cosas, muchas nacionalidades. Bestefa. Ma petite fille, Salomé, mi barnebarn, mi nieta, para ti soy Bestefa, tu única palabra en danés. Le meilleur père, père de ta mère, ton grand-père danois, en danois. Cubana de padre, francesa de madre, y yo, tu raíz nórdica. 12% y medio, lo que hay de danés en mi poesía, ou d'alcool dans une cépage de bonne qualité. De moi, t'as déjà hérité plus que ta mère, un mot, un heirloom du Nord, Bestefa. Avec tout ce que cela veut dire y con todo lo que tú dirás cuando me llames, quand tu m'appelles, when you call my name. Blodets bånd, siger vi, barnebarn, grandchild, petit enfant, blood of my blood, a bond which cannot be severed. Más que un vínculo, plus qu'un lien, yet nada, nothing, rien, unless we invest it with meaning. So what sense, qué sentido tuvo para mí tu nacimiento? Hvad betød din fødsel for mig, en far, der aldrig er blevet kaldt far, har hørt sig kalde far, og kun sjældent, rarement, a pu agir, actuar como père. ¿Qué tal te sientes como abuelo? Me preguntaba. And I was at a loss. No supe contestar comment je me sentais. I didn't feel any different. No notaba ninguna diferencia and could not see why I should have changed. Pasaron 5 años, 5 ans sans pratiquement se voir. Y solo ahora me doy cuenta, only now gazing back at a gap of 5 years, do I realize how you, ou plutôt ta présence, changed the perspective of my life. Gave mitt liv ett dybare perspektiv, making both past and future unfold. Probablement, je n'ai jamais occupé la place du père dans la vie de tu maman. Like a fool, I offered her up as a sacrifice for my love to her mother. Y su abuelo, mi suegro, me la arrancó. That man, tu bisabuelo, now dead, rife with heirs and hardly mourned, stole my daughter and supplanted me, leaving me, dejándome, a childless, self-deceitful papa, Châtré. Salomé, nieta mía, para ti soy todavía poco más que una palabra, but a word which ahí de don contains, esconde, que might lift a meaning and promise that we both must explore. Din Bestefa, le meilleur père de ta mère. Leo un poema que es puramente, digamos, como yo digo, toda poesía es multilingüe, pero este poema no tiene palabras de otro idioma. Se llama You Stepped Out of a Dream.
allí en una cama no lejana, estás fluyendo en bellos sueños. Debajo de tu ventana el río, arriba las murallas y el nogal que cada noche te trae besos del firmamento. Tus labios se mueven suavemente, ondulan en la brisa del amanecer y los pétalos de tu pecho se abren a mi añoranza. Flor de la temprana luz en el horizonte, tus raíces acarician mi corazón nuevo que late bajo la hierba. Una pregunta, Peter. Cuando musicáis los poemas en varios idiomas, ¿de alguna manera u otra hay algún idioma que sea o se adapte mejor a la música o no? Si hay ¿Un idioma que te parezca que va mejor, que casa mejor con la música o no? No. Yo creo que los andaluces tienen una facilidad para comprensión para la poesía. Una vez estuve comentando esto con un amigo de Granada y me dijo, es cierto, Peter, tú vas utilizando las palabras que de alguna manera tú has entrado en estas palabras antes de muchos de ellos conocer su sentido directo, pero has oído su sonido y estos sonidos han correspondido a lo que esta cosa sentía era para ti. Pero también pasa otra cosa, y es que tu subconsciente va buscando pies para tu poesía, porque siempre tienes una melodía en la cabeza antes de escribir. Es cierto, yo empiezo con la música y entonces probablemente mi mente dice, ay, aquí hace falta más palabras, o aquí una palabra muy larga. Viene bien, pero yo no tengo la menor idea de en qué idioma sale el poema. Es que este va de sí, voy escribiendo y bueno, la cosa sale así. Lo que sí puedo decir es que para analizar la poesía y para trabajar con conceptos utilizo español y inglés porque son los idiomas que yo conozco desde el punto de vista teórico. Yo puedo enseñar inglés o conozco la gramática española perfectamente, entonces necesito inglés y español para formular mis conceptos, mientras que francés y danés son mis idiomas de tripa. gut feeling, porque yo he aprendido francés como padre y danés como hijo. Sí, hay quien decía un poco que al final también los idiomas, bueno, sí, se codifican con los recuerdos y las emociones que tenemos, un poco como los olores. Entonces, al final te sale ¿cómo es? La palabra está tan hermosa, Betsvater, la de abuelo. Que significa Bestefa. Pero claro, te sale esa, ¿no? O sea, no te sale otra. Pablo le estaba preguntando ahora mismo si él cuando empieza a escribir un libro, o cuando está, o sea, ahora por ejemplo, en qué punto está, si se está inventando palabras, o sea, si se las inventa antes y le surgen mientras está escribiendo. Entonces, bueno, me dijo un poco que dependía y ahora mismo está en un momento más dulce para la teoría y bueno, a ver si nos lo puede contar otra vez, por favor. Bueno, digámoslo así, yo siempre he tenido como la intención, o digámoslo así, en Chile nosotros siempre heredamos un poco esa máxima de tener que crear un mundo, ¿no? Porque tanto Huidobro, siendo que yo no soy un especialista en Huidobro, ya leí un libro de Huidobro, ¿no? Tampoco
creacionista, pero el creacionismo, claro, no lo tenemos. Sí, claro, ¿cierto? Pero Yo quiero hacer una pregunta sobre la dionía, la idea de que los pensamientos son preverbales. Entonces, teniendo en cuenta la idea de las herramientas de Chomsky, ¿cómo, tú has dicho que es un gut feeling o un gut language, el danés y el hijo, pero vamos a ver, ¿tú crees que esa dionía tiene idioma o un idioma está impuesto en él? ¿Y cuántos idiomas crees que se lo pueden poner en él en one single sentence? Esto no te lo puedo decir porque... ¿Preverbal? Sí, es que yo sí, espera, no tengo la puedo haber varias palabras. Yo cuando me escribo con mi hija... Entonces, o sea, si se inventan palabras, bueno, no sé cómo estás, ¿tú viste en Estados Unidos o en Inglaterra o en inglés? ¿Yo? En inglés. ¿de dónde? Es que yo... Bueno, los evangelistas que creen que estamos casi en Pentecostés. Sí. Entonces los evangelistas piensan que ellos tienen un idioma que solo el Espíritu Santo puede entender. Y empiezan a hacer y dicen que el Espíritu Santo lo puede entender. ¿Es eso similar a inventar poesía? ¿Y es eso ironía o es eso una farsa? No, no sé por qué sería ironía. Yo el inglés, yo he trabajado con el jazz desde que tenía 13 años y es mi especialidad, soy musicólogo y el jazz es un tipo de música que es contaminado, ¿no? de muchísimos tipos de música que surgen, que se juntan de alguna forma. Bueno, dijo Schopenhauer que la música es el único arte puro, el único que no depende de la interpretación, ¿no? Que dijo Schopenhauer que la música es el único arte puro porque no depende de la interpretación. Sí, bueno, la verdad es que yo normalmente hago mis lecturas con músicos, no como acompañamiento, sino como un diálogo con el músico, igual que en mi libro, mi editor me propuso, alguien podía ilustrar mis poemas, él decía que esto no me interesaba lo más mínimo, pero si podíamos tener un diálogo, si él conocía a algún artista con quien yo podía dialogar perfectamente. Y yo he notado que cuando hacemos recitales, la música... ¿Conoces Dark Was the Night, Cold Was the Ground de Blind Willie Johnson? La canción de blues que va... well... Sí, me gusta. Si acaso vamos a terminar las rondas y luego abrimos una ronda de preguntas, que seguro que... Bueno, Pablo. Paso los poemas. Pasa los poemas. Sí. Bueno, pero lo que había dicho es muy cortamente, claro, nosotros salimos siempre de Chile, o digámoslo así, hay una vertiente en Chile que está muy comprometida con esto de que hay que crear un mundo, porque no solo Huidobro y el creacionismo, sino también Mata, ¿no? Mata, el pintor, ¿cierto? Digámoslo así, en parte surrealista y que trabajó con Le Corbusier, etc. También nos decía, o sea, no nos decía directamente, pero a uno le llega esa información por el que dice, no sé, que él no pintaba, sino que él creaba mundos. Entonces nosotros salimos como, oh, eso es el arte. Y bueno, entonces en ese sentido, claro, para mí la teoría es fundamental, como desarrollar un pensamiento teorítico para escribir poesía, porque de ese modo intento llegar a emociones, o mentalmente dudar, ¿cierto?, mis emociones y lo que yo vivo, para poder llegar a tal vez una emoción más profunda. Ahora, no sé si el método será correcto, puede ser que sea un método equivocado, ¿no? Pero es lo que yo quiero y además me gusta la teoría, ¿no? Claro.
bueno, voy a leer un poema que este poemario, como yo creo que ya se han dado cuenta, no es un poemario positivo, ¿no? Es un poemario como del disfrute de la vida o de los como momentos bellos de la vida, algo así, sino que es más bien es como un tributo a una noche y a un dolor y a un sufrimiento al cual yo me sentía adscrito hasta que terminé el poemario, ¿cierto? Eso me liberó de como una promesa que tenía con esa oscuridad, ¿cierto? Que la traía de la música electrónica en parte. Y bueno, voy a leer otro poema que también está como en la línea como del amor que no funciona, ¿cierto? Y la intervención es la misma, el Omger, ¿no? Pero aquí hay un pequeño cambio, y no es el Omger, sino que es el Omgere, ¿no? Porque pasaba mejor con el tema del verso, y a mí me da la impresión que era importante, por lo menos en mi libro, dar cuenta de que las palabras pueden simplemente ser transformadas. Así de simple, pero con sentido, no dadaísmo, en ese sentido, ¿no? Se llama A un aura que brilla. Y está dedicado a... bueno, mejor no. Rojos días sombra, sin faro, dime, ¿por qué tu huella que brillar? Resplandor, emplazo hoy un ser, una boca busca blanda miel, a una aura que brilla. Mágica locura, dulzura de entonces a entonces, gira lenta, tarda el proseguir, por ser tú viene el hombre a sufrir tu partida. Dulces hojas de damasco, llenas de entonces, sin cables, sin hilos de muñecas, y todo es un juego, y todas son guirnaldas que brillan, girasoles trizados, todo gira, saludando a los magos llenos de lejanía, de azul, de capullos tersos. Toda la historia se levanta, sus flores saludan, los pasos lúdicos, macho y hembra se tocan, son felices. Mágica locura, dulzura de entonces a entonces, gira lenta, tarda el proseguir, por ser tú viene el hombre a sufrir tu partida. Mas ella no espera, víspera llega y entonces en sí se estrella, sin gritos, lleno de llagas, demasiado libre. Rojos días sombra, sin faro, dime, ¿por qué tu huella que brillar? Y voy a leer otro que no he leído nunca. O sea, lo leí una vez, pero nunca lo llamo. Que es a un amigo que perdí. Y que para mí es importante, bueno, que haberlo leído. Se llama Porque había que seguir. Amistades que se van como si nunca hubiesen sido. Nudos que cierran el paso, el pasado que no retorna. Aquel sueño de eterna amistad que el viaje inició, pereció profundo en su ambiguo fondo. El filo del hombre actúa sin metáfora, el proelio es su camino, el para qué en un subterfugio. Largo regresa vacía, mas solitarios maderos contienen aún alegres, leales promesas que vivas fueron. Porque había que romper, libertar la propia idea, mentir, enredarse, ensarzarse, en su droga, en su caos, en su goce, en los nuevos frutos, porque había que seguir. Pues en mis notitas que me había traído justamente había apuntado El vago del destino, porque habrá que seguir. En plan como de dos de mis favoritos, tenía otros. Sí. Por lo que ha dicho Pablo, a ver, a mí cuando leo su poesía no... Es decir, lo que voy a decir ahora no tiene que ver con su poesía, tiene que ver con lo que ha dicho antes, ¿vale? Con esto de inventarse como una teoría o crear una teoría antes de escribir, a mí me provoca una duda, ¿no? Me plantea un problema. Al final cuando hacemos eso, ¿no se corre el riesgo un poco de quedarse detrás de esconderse detrás de algo? Es decir, también un poco cuando...
¿Se me oye? Un poco con las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no? Bueno, pues ya sea el dadaísmo, Chara, ya sea Marinetti, ya sea Breton, me da la impresión de que al final uno tiende a caer un poco en un parque temático, ¿no? Es como, vamos a hacer esto así y asá, y entonces se corre un poco el riesgo de que en vez de hacer ese viaje tan bonito que decía Pablo, de conectar con nuestro interior, nos desconectemos porque al final nos quedamos, pero bueno, sin embargo yo su poesía no lo veo, así que desde luego a él, desde luego esa teoría o ese mecanismo, esa manera, ese método que él tiene le funciona. A mí me gustaría un montón. Pero bueno, es horrible porque en vez de dejarte contestar le voy a pasar el micrófono a Elena, entonces me había hablado. Por favor, no sea más que la conversación. Y bueno, pero como después nos podemos quedar de tertulia, bueno, Elena, ¿ansiedad? Bueno, me he dado cuenta de que soy bastante escueta hablando si no me preguntan y me tiran de la lengua. Y luego, horas después, digo, joder, pues podría haber dicho esto y esto y esto, y digo... ¿Te pregunto algo? Sí, pero espérate, porque una de las cosas que estabas diciendo sobre mí, sobre lo que pienso, sobre ciertas cosas, para extenderlo un poquito, sí, yo vine de Rusia y no... O sea, realmente tendría que saber inglés y francés, pero por falta de uso ya me acuerdo de ciertas cosas. Pero lo que sí me gustaría es aprender ruso, por ello, porque soy de allí y escribir algún poema en ruso es uno de mis objetivos, ¿no? Luego también sobre lo que ha dicho, porque me dijo, ¿crees que es importante el sonido en la poesía y tal? Y yo lo que dije es, más que el sonido, es el ritmo. Porque al final el sonido se lo pone quien recita y por mucho que recite muy bien, si el texto no te gusta, pues no te gusta. Es el ritmo tanto como lo recites y cómo lo leas en un libro. Porque también cuando estás leyendo algo, si no tiene cierto ritmo, se te va haciendo pesado. Al final todo se ciñe a eso, a que tenga hasta una melodía interna, aunque sea inconsciente. Y bueno, bueno, como habéis visto, no soy la alegría de la huerta y entonces los dos siguientes tampoco lo van a ser. El primero se titula Ansiedad, porque he pasado así, bueno, y sigo pasando un poco por una época muy acelerada, con mucha presión, y realmente lo que más me jode, más que otras cosas, es que me bloquea a la hora de escribir, y va sobre esto. Los meses me consumen cada vez que no escribo, cada vez que no logro poner un punto y final a mis ideas transeúntes. Temo que este estado no tenga igual naturaleza y permanezca callada, relegando mi habilidad más innata, más visceral. El desasosiego ha mutilado el plumín y el blasfema es incapaz de proliferar. Mi cuerpo está ensangrentado, de tinta seca coagulándose. Mis pulmones palpitan preocupados cuando no respondo al apetito. Pero esta noche de insomnio he puesto una pequeña zancadilla, por fin, a mi anorexia literaria. El siguiente, el título va a asustar un poquito. Se titula Mi entierro. Vale, sé que hay cosas bastante oscuras, pero no es tan malo como parece. Esperad al final. Cuando muera, enterradme donde la luz del sol se funda, donde la risa no llegue y las lágrimas las seque el vacío. Enterradme donde un niño no construiría su casita del árbol, donde el dolor se combine con la niebla de los recuerdos, donde la tierra sea desértica y el oasis mi cuerpo putrefacto. Enterradme donde el suicida podría cumplir su función, donde todas las enfermedades erradicadas se reúnen entre las rocas, donde los buitres teman saciar su apetito y los lobos aúllen mirando al suelo. Enterradme donde Medusa se quedaría petrificada, donde los sueños se desvelen y la voz se diluya con el ruido de la soledad. Enterradme donde nadie, nunca, pueda encontrarme. Pues si después de todo eso soy capaz de hallar la poesía, podré decir que mi estancia en el mundo mereció la pena. Es una oda maravillosa la poesía.
¿no te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que hayas leído un poema en varias ocasiones, te has dado cuenta que lo has leído de manera diferente y la gente, incluso tú misma, ha reaccionado de una manera... O sea, la manera de leerlo al final, muchas veces cuando leemos, antes por ejemplo te has recitado un poema que te sabías de memoria y yo a veces tengo el miedo de con ese tipo de cosas te separes, ¿no? Un poco del texto, ¿no? Porque no vuelvas a... estés demasiado desligada otra vez del texto. Yo creo que más bien es al revés. Cuando lo recitas de memoria, al final lo acabas sintiendo más y lo puedes interpretar más. Así que en ese sentido, al final, al estar leyéndolo, estás pensando en leer el papel, de verlo, de no sé qué, y ahí sí que te desligas. Y lo otro era... Dependiendo de cómo lo lees, la reacción. No cómo lo leas, sino en qué situación de tu vida leas ese poema. O sea, qué te esté pasando. Entonces, en un momento, coges un punto de vista y a lo mejor en otro dices, vale, sí, está este punto de vista, pero también está este. Las varias lecturas, ¿no? Sí. Pero, bueno, está muy bien al final eso, lo que tú haces en realidad es que lo interiorizas. Sí, hay mucha gente que interioriza el poema cuando se lo sabe de memoria y lo vuelve a recitar, pero es verdad que a veces tengo la impresión de que hay gente que lo recita como muy fríamente, o sea, como estando como lejos del texto, pero bueno, es una... ¿Tenéis preguntas? Sí, venga. ¿No? ¿Una pregunta? Realmente, tú has dicho que tenías un método, pero yo no creo que tenga ningún método, simplemente que le empezó a salir así, pienso, yo me equivoco, le empezó a salir así la expresión, no, estoy dirigiéndome a ti, si perdona que no te he dicho el nombre, pues se me ha olvidado. Pablo, eso es. Y entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que es un método realmente? No, es una expresión que empezaste a escribir, te fluía de esa manera. Pero ahora está con un método, supuestamente, está creando su Claro, método. Ahora, es que yo decía que antes cuando empezó con los poemas, sí que le salían así las palabras, pero ahora está en un momento bastante dulce teóricamente. Es que yo no he explicado muy bien esta diferencia. O sea, Cuando él escribió estás esto... construyendo un método para eso. Es que no es... bueno, a lo mejor método no soy una palabra afortunada porque no creo que se sienta muy identificado, pero bueno, lo expliqué. Por ejemplo, puede ser que esto lo sepan muchos, pero lo voy a decir igual, o puede ser trivial, pero... el psicoanálisis y la idea del inconsciente, ¿cierto? Y la idea del trauma y la idea de ciertos comportamientos que solamente se dejan explicar desde un cierto entendimiento inconsciente, permiten generar tramas distintas. La escritura automática, por ejemplo. Sí, claro. ¿La usas? Bueno, digámoslo así, que el poema primero que leí tiene que haber sido una especie de escritura automática, ¿cierto? Pero a lo que voy es que conscientemente uno puede también pensar cómo, digámoslo así, cómo hacer saltos desde un tipo de concepto a otro, ¿me entienden? Y para eso necesitan los conceptos. Un agujero de gusano en el poema. Claro. O sea, salir de un mundo a otro. Claro. Por medio de una puerta que abre la palabra, ¿o no? No abre la palabra, es un instinto. Un agujero de gusano dentro de tu cabeza, de tu subconsciente. Ya, pero bueno, me quiere decir que si eso es la palabra o es un instinto que le lleva a encontrar la palabra a través de una intención. ¿Cuál es su salto? Es que es un poco caótico, ese es el problema, es un poco desordenado porque es un poco las dos. O sea, uno desarrolla un poco el pensamiento, pero al final, si uno está con el pensamiento, con la estructura teórica, no sale nada, ¿cierto? Con el pensamiento no se va más que a repetir las cosas. Ahora, claro. Tú tienes que empezar a producir, y eso es lo que te preguntaba, si realmente era un método o era una expresión que venía pues, o de la escritura automática o de dejarse fluir, etc. Dejarse fluir, claro, pero dejarse fluir habiendo llegado tal vez en su camino constructivo, teórico, hasta un cierto punto y después dejarlo. ¿No? Después dejarlo y dejarse fluir, pero por ejemplo la palabra la palabra quemana nació con un cierto método, ¿no? O sea, la palabra quemana nació sola, pero con un cierto método, pero ese poema que está ahí ocupa la palabra quemana, o sea, fue una escritura automática, por así decirlo, pero esa palabra no nació en ese poema,
sea, puede ¿no? nacer en otro momento. Nació en otro momento, ¿me entiendes? Pero eso es lo que me refiero, que mediante el método uno llega... Cuando te interesa, claro. Claro, claro. Eso es un sistema. Claro. Más que un método, es un sistema. Yo lo diría más bien así, si estoy con todo el caos, y además yo no he dicho que eso funciona, ¿no? O sea, creo que es lo que intento porque además me gusta la filosofía. O sea, puede ser casi como una razón distinta de que yo mismo me lo trate de explicar así, ¿me entiendes? Pues muchas gracias por la respuesta. No de nada, por favor.